En este video les voy a enseñar cómo quitar la bomba de dirección, bueno, la licuadora como ustedes la conozcan. Ahorita ya la dirección tira aceite, es una fuga incontrolable ya. Bien, pues lo primero que voy a hacer yo es aflojar la banda, ya que la polea de la bomba de la dirección viene junto con la banda. Entonces hay que aflojar la banda para sacar la polea de la bomba. Este carro es un Jetta A4, un 2002. Voy a con una llave 5/8 al tensor de la banda, lo voy a mover para que se pueda sacar la banda sin ningún problema. Lo hacemos hacia adelante, bueno, hacia atrás en su caso, así, y la banda va a estar floja. Déjenme lo hago porque con una mano no se puede. Bien, pues después de hacer esta función, esta maniobra con el tensor de la banda, ya la banda está aquí afuera, la pueden ver ustedes, ya está aquí. Bien, ya que tenemos la banda entonces abajo, lo que sigue es aflojar este tornillo, con una llave 7/8, lo aflojamos, que es de esta manguera. Aquí está, recorre toda esta, nada más tiene dos mangueras la bomba, entonces una es este tornillo y la otra es esta abrazadera. Quitando estas dos, ya la bomba está libre, nada más hay que sacar los tornillos que la sujetan y podemos sacarla. Déjenme quitar el tornillo y ahorita seguimos. Bien, pues ya he quitado el tornillo que les dije que iba aquí, ya la manguera está suelta, ya aflojé la abrazadera, que es esta, y solamente es bajar esa manguera para que la bomba quede libre y empezar a desatornillar, aflojar para sacarla. El tornillo que sacamos de aquí es este debe de llevar como un tipo, una tipo rondana de bronce o de cobre, no sabría decirles bien. Como les vuelvo a repetir, no soy ningún experto, pero es lo que sé. Esta no la tenía, entonces yo creo que también por ahí empezó a fugar. Pues yo quité la manguera de la abrazadera que va hacia la bomba, esa viene a dar aquí, entonces aquí también tiene una abrazadera. Yo la aflojé y definitivamente la quité para lavarla y saber si está en buen estado o ya tiene una fisura. Es esta es la manguera, la parte de arriba es esa y la parte de abajo hacia la bomba. Aquí la manguera a simple vista se ve ya con unas fisuras, no sé si salga por ahí, pero aquí miren, pueden ver, tiene esa fisura. No sé si tenga fuga, pero pues ya de una vez que estamos desarmando y sacando las cosas, pues hay que es recomendable para mí reemplazarlas. Si ya se ven muy viejas, reemplazarlas. Esta manguera yo la voy a reemplazar porque, como les digo, tiene unas fisuras
y pues si se la vuelvo a poner no creo que aguante mucho. Entonces esa la voy a reemplazar, pero solamente les quería decir cómo quitarla y en dónde iba. Ya vamos a aflojar los tornillos de la licuadora. Disculpen si no enfoco bien, pero es que ando con una mano agarrando el celular y con otra haciendo las cosas. Son 2 tornillos o 3, realmente no recuerdo, pero ahorita se los indico dónde están. Tuve que quitar la polea de la bomba porque atrás de la polea lleva estos otros 2 tornillos. En total son 3 para sacar la polea. O así lleva esos 3 tornillos, que son estos, son llave Allen. La verdad no sé qué medida es, pero la saqué con esta. Es 6 milímetros. 6 milímetros la llave Allen, 6 milímetros. Sacar estos 3 tornillos de la polea que van ahí donde se ven marcados. Saca uno la polea, la saca uno, y abajo de la polea están estos 2 tornillos, este y este. Los aflojamos con un dado de media, y de este lado tiene ese tornillo, igual lo aflojamos con dado de media, y estos 2 en total son 3. Los aflojamos, los sacamos, a ver si puedo con una mano sacarla, 2, y tiene que salir. A ver, es que la verdad con una mano es muy difícil. Déjenme la saco y ahorita se las enseño. No me había dado cuenta que faltaba un tornillo más, que es este. Igual está quitando la polea que les dije de estos 2, pero pues yo no me había dado cuenta que también tenía este otro tornillo. En total son 4 tornillos que hay que quitar. Ahora sí, para sacar la licuadora, y ahora sí sale solita. Yo sé que muchos me criticarán y a muchos otros pues les servirá esto que estoy haciendo, por si alguien lo quiere hacer igual en su casa, para que no gaste mucho en llevarlo al mecánico. Ahí los tenemos. Esta es la famosa bomba o licuadora de la dirección. Ya ven, ahí está el espacio. Entonces la tenemos afuera, amigos. Eso es el principal objetivo. Pues ahora a desarmarla, a saber qué es lo que tiene, qué es lo que le falla, repararla y ensamblarla y volverla a poner. Pero este video termina aquí, solamente, ya que solamente era desmontar la bomba o la licuadora, como ustedes la conozcan. Todavía tengo que quitar la dirección, que como les recuerdo, esta me empezó a tener una fuga que por desidia no atendí. Tenía que estar rellenando el depósito cada 3-4 días, y por desidia y por tiempo, ya que cuando estaba trabajando solamente tenía el domingo libre, y pues lo ocupa uno para hacer otras cosas, para salir con la familia, etcétera. Entonces lo dejé, y por esa razón de no atender esta fuga pequeña que tenía, me amoló toda la dirección, y ahora tengo que bajar toda la barra de la dirección.
Entonces sí es algo laborioso. Igual lo voy a grabar para que ustedes puedan ver y les sirva a los que quieran hacer lo mismo. Bueno, entonces los dejo por el día de hoy. Gracias.